Bueno, buenas tardes a todas, todos. Me recuerda Violeta, le doy las gracias, aprovecho, que es nuestra jefa de comunicaciones, que por favor si pueden apagar los celulares, y les doy desde ya una muy cordial bienvenida a todas y todos a lo que es la Cátedra Fidel Sepúlveda del 2022, instancia académica, como saben, que promueve principalmente el legado de Fidel Sepúlveda, emblemático director del Instituto de Estética, además de dirigir también la revista Aistesis por más de 2 décadas. Saludo muy cordialmente a Magdalena Amenábar, vicerrectora de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Universidad, a Olof Page, decano de la Facultad de Filosofía. Saludo también muy gratamente a Sebastián y Javiera Sepúlveda, hijos de Fidel Sepúlveda, que además han hecho un trabajo tremendo con la Fundación. Saludo a la distancia a Soledad Manterola, viuda de Fidel, que ha estado expresando mucho entusiasmo y ha estado muy agradecida por la organización de esta cátedra, y a toda la comunidad, tanto del Instituto de Estética como quienes se han acercado con el interés de escuchar a nuestra invitada de hoy. La Cátedra Fidel Sepúlveda se ha transformado en una instancia de memoria, difusión y valoración de la cultura y las artes. Este año hemos querido reforzar particularmente la presencialidad con una doble jornada. Partimos ayer con una mesa sobre estética y literatura colonial. Estuvo participando nuestro académico Ángel Álvarez Solís del Instituto de Estética, y también tuvimos participación tanto de la Facultad de Letras de la Universidad como de la Facultad de Letras de la Universidad de Chile. Y quiero también dar un saludo a nuestro profesor aquí presente, Mauro Mamani, que estuvo ayer acompañándonos en una charla internacional. Estuvo presentando sobre las divinidades andinas del agua en lo que es la poesía aymara y quechua. Fue un gusto tenerlo. Y esta tarde nos acompaña la reconocida filósofa belga Chantal Mouffe. Quisiera decir de entrada que Chantal Mouffe está con nosotros como parte de varias actividades, pero particularmente por unas jornadas que se hicieron en conmemoración a Ernesto Laclau en la Universidad de Valparaíso. Entonces quisiéramos también agradecer a la Universidad de Valparaíso, junto con la Universidad Católica, por hacer posible, ¿no?, que estuviera Chantal en Chile. Tuvo un pequeño percance de salud y por ese motivo está dando su primera charla pública en el día de hoy, y le agradecemos enormemente por la convicción de querer estar aquí con nosotros esta tarde, que realmente es un honor. Va a estar presentándonos una conferencia titulada Afectos, Política Agonística y Prácticas Artísticas. Quisiera, antes de pasarle la palabra, igual invitar a nuestra vicerrectora de Comunicaciones y Extensión Cultural, Magdalena Amenábar, a ofrecerles unas palabras. Gracias. Después de todo lo dicho, parece que todas estas palabras ya están dichas. Así que casi como que me voy a repetir, pero muy brevemente lo prometo. Saludarlos a todos y todas, al decano Olof Page, a Elizabeth Anza, directora del Instituto de Estética, y a nuestra Chantal, invitada, también a la familia de Fidel, a su esposa, que seguramente nos va a tener que escuchar con un cierto desfase, y bueno, a los directivos, a académicos, a estudiantes, a todas las personas que están acá. Esta iniciativa académica lleva el nombre de uno de los fundadores del Instituto de Estética UC, que fue, creo, no solo un académico señero de nuestra institución, sino que además un reconocido impulsor del estudio de la cultura popular del continente americano. Además, era un ensayista y además era un poeta. Al rector Ignacio Sánchez, al decano de la Facultad de Filosofía, don Olof Page, a Magdalena Amenábar, vicerrectora de Comunicaciones, a la flamante nueva directora del Instituto de Estética, Elizabeth Anza Goicoechea, a esta importante y querida universidad,
a los profesores, alumnos administrativos y auxiliares que la hacen posible, a los amigos y familiares, mi querida hermana, y yo esperaba también que vinieran mis sobrinitas, pero no vinieron. A mi querida madre, María Soledad Manterola, presidenta de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos, que ha tenido un año muy difícil, tras un accidente que la tuvo varias veces al borde de la muerte y que no pudo venir por estar en posoperatorio. Lo único que quería ella era estar acá, pero le fue imposible. Trataré de reemplazarla de la manera más digna. Y muy especialmente a la doctora Chantal Mouffe. Es un grandísimo honor que pueda dictar la conferencia Afectos, Política Agonística y Prácticas Artísticas en esta cátedra, creada e inspirada por el pensamiento y legado de nuestro querido padre Fidel Sepúlveda Llanos. También una gran alegría y alivio que ya esté con nosotros después del susto que nos llevamos cuando la prensa señaló que había sufrido un preinfarto en Valparaíso. Muchas gracias, doctora Mouffe. Es un gusto y un agrado verlos, compartir, conversar, reencontrarse y aprender con ustedes en este espacio tan significativo para la vida de muchos de nosotros, como es la Universidad Católica, el Instituto de Estética y este querido Campus Oriente. Agradecería poder compartir con ustedes algunos apuntes en relación con el pensamiento de Fidel y algunos de los temas que aborda la doctora Mouffe en su esclarecedora reflexión. Los procesos que hemos vivido estos últimos años en Chile patentizan, creo, la vigencia del pensamiento que podríamos denominar fideliano sobre la identidad y cultura chilena. Su lectura de una dimensión profunda y latente del ser chileno que se hace presente de manera violenta y disruptiva en determinados acontecimientos y conjunciones. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la importancia de Violeta Parra y Víctor Jara como intérpretes de la frontera, del límite, de lo suyo propio y de lo otro, encarnaciones de la región del Ñuble como territorio físico de ese otro territorio simbólico que es el mestizaje, el choque, el encuentro difícil, complejo y violento entre el mundo mapuche y el mundo español. De la dificultad de nuestra sociedad, nuestra historia, de ver nuestra propia indigenidad y de incorporar al otro no como enemigo, sino como adversario. Adversario que está incluso en nosotros mismos, en nuestra incapacidad de aceptar la propia biografía y biología, el arribismo, y también en el ninguneo consuetudinario que nos es tan propio, incapaz de ver al otro como legítimo otro. Violeta y Víctor, investidos como creadores de los himnos del estallido social, también por la representación que encarnan de la concurrencia simbólica y fáctica de los márgenes, de la periferia, de las barriadas, del mundo rural, del mundo indígena, de la voz en el centro del poder político de la capital, la inasibilidad de su canto sobre la piedra monumental institucionalizada en la Plaza Dignidad. De la misma manera, la persistente presencia de los arquetipos del Imbunche, de origen mapuche, y de la tierra de Jauja, o la ciudad de los Césares, de origen español, las constelaciones del temor y del deseo, respectivamente. Como dice Fidel, en su entrevero ocurre el mestizaje, el choque y la búsqueda y encuentro de nuestra identidad. El Imbunche, como ustedes sabrán, es una especie de hombre bestia, un niño en que los brujos obstruyen todos los agujeros naturales de su cuerpo y deforman, siendo incapaz de percibir, expresar y moverse con libertad por el mundo. Símbolo de la alienación, la mera contingencia, la regresión, la intrascendencia. Y desde esa lógica imbunchada de nuestro acontecer, es posible explicar que no lo vimos venir. No vimos venir el arrollador estallido social, pero tampoco vimos venir el apabullante triunfo del rechazo a la nueva Constitución. Quizás la academia no está contribuyendo lo suficiente para abrir los ojos a lo esencial y poder ver venir. Dice Fidel, en el otro polo está la tierra de Jauja y la constelación del deseo. En el sur de Chile, en los Andes, en un lugar que nadie puede precisar, existe una ciudad encantada de extraordinaria magnificencia. Todo en ella es oro y plata, piedras preciosas. Sus habitantes no tienen que trabajar para subvenir a las necesidades y no están sujetos a la miseria y dolores que afligen al común de los mortales. Los que allí llegan pierden la memoria de lo que fueron y si un día la dejan, se olvidan de lo que han visto. Cierro comillas. ¿Les suena conocido? En esta tensión entre dos polos también podemos entender nuestra dificultad para construir y experimentar la fiesta,
y conjeturar algunas pistas sobre los procesos tanáticos del estallido social. Dice Fidel, la fiesta pone en contacto nuestra piel con la piel del universo, con la tierra y las estrellas. En la fiesta nuestra piel recibe la interpelación del mundo del humano y lo divino. La fiesta auténtica nos pone la piel de gallina, nos escalofría de los pies a la cabeza. Por ella constatamos que no cabemos en nuestro pellejo. Salida y recepción total del fervor del mundo es el tacto en la experiencia desbordante de la fiesta, donde cada poro de nuestra piel es punto de llegada y de partida entre el universo y nuestra sobrecogida identidad. Continúa Fidel, la fiesta que devuelve a los pueblos las razones para vivir, no las razones del entendimiento abstracto, sino las razones de su inteligencia sintiente, a la que intuye lo esencial, que es la aventura del comprender su ser en el mundo, o sea, su sentido. La fiesta le restituye al hombre su memoria verdadera, lo memorable, lo digno de recuerdo de su cuerpo y de su alma. La fiesta canta la vida en lo que ésta tiene de pasado, que no ha pasado, sino que llega al presente, lo nutre y le da sentido. ¿Qué dificultad tenemos en ese sentido para experimentar la fiesta gozosa? Y en esa fiesta en que soñamos ser por unas horas, se encuentra consigo mismo al encontrarse con su cuerpo y con su alma. Pero además, y con esto termino, tratando de conectar con la propuesta agonística de Mouffe y las posibilidades de la democracia contemporánea, dice Fidel, en la fiesta el que soñamos ser se encuentra consigo mismo porque se encuentra con los otros, se encuentra en los otros, se encuentra en ese ser otro que es el mismo presente en los otros y se encuentra con los otros presentes en sí mismo. En este mundo caído al individualismo, a la solitariedad, la fiesta que aún nos queda no se encuentra con la familia humana, con la comunidad de humanidad que somos, que necesitamos para seguir siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Agradecer también, aunque por motivos de agenda no haya podido estar, al rector Ignacio Sánchez y nuevamente al decano de la Facultad de Filosofía, Olof Page. Ambos han apoyado siempre fervorosamente esta cátedra y estamos muy contentos de contar con este espacio. Voy a dar ahora palabra a Luciana Cadalla, académica del Instituto de Estética, quien va a estar comentándonos la trayectoria de Chantal para que le demos también finalmente voz a Chantal. Hola, buenas tardes. Voy a ser breve porque creo que todas queremos escuchar a Chantal. Sencillamente decir cosas que quizás ya han sido comentadas por las otras personas. En primer lugar, agradecer a la Cátedra Sepúlveda, a los familiares de Sepúlveda por hacer posible el evento del día de hoy, a las autoridades de la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Elizabeth Sanza, que ha sido muy generosa para que este evento tuviera lugar, y como también dijo Elizabeth, agradecerle a la Universidad de Valparaíso, que en su momento pensó en traer a Chantal aquí a Chile para hacer un homenaje a Ernesto Laclau en Valparaíso, y evento que no pudo tener lugar por la interrupción debido a los problemas de salud que tuvo Chantal, pero que por suerte ya no tiene y está aquí con nosotras. De hecho, cuando hablamos por teléfono, lo primero que le pregunté es si quería interrumpir este evento, suspenderlo, y me dijo que en absoluto, que estaba muy contenta de estar aquí en Santiago de Chile y que quería llevar adelante el evento. Entonces también agradecer a Chantal por la decisión y la convicción de seguir adelante. Con respecto a su trayectoria, creo que en realidad no necesita mucha presentación. Chantal Mouffe es una de las referentes del pensamiento político y estético contemporáneo a nivel mundial, y además se trata de una pensadora, ¿no? En un espacio donde por lo general contamos siempre con pensadores, pero no con pensadoras, ¿no? Entonces eso es un grato motivo de tenerla aquí con nosotros. Y Chantal ha consolidado su trayectoria intelectual en Bélgica, en Francia, en Colombia, y finalmente en Reino Unido, donde hoy reside y es profesora emérito. Entre sus libros más importantes, y con esto concluyo, cabe resaltar el famoso libro del cual posiblemente muchas de nosotras seamos lectoras, que es escrito junto a su esposo Ernesto Laclau, que es Hegemonía y Estrategia Socialista,
pero además de ese libro que implicó un parteaguas dentro del campo del pensamiento político, también contamos con los libros de autoría de Chantal Mouffe, donde ella sobre todo pone énfasis en dos aspectos, que es la importancia de la democracia en nuestras sociedades contemporáneas, de radicalizar la democracia sin tenerle miedo al disenso, al agonismo, pero sí defendiendo los valores democráticos, y por otro lado el pluralismo, ¿no? Entonces democracia y pluralismo serían las dos palabras que englobarían en gran medida la trayectoria intelectual de Mouffe. Y entre los libros más importantes y emblemáticos contamos con El retorno de lo político, con La paradoja democrática, y recientemente ha escrito 2 libros. El primero es Por un populismo de izquierda, y el último libro, el libro reciente que podemos decir que acaba de salir del horno, es Hacia una revolución democrática verde, que todavía no está, si no me equivoco, traducido al castellano. Así que sin más preámbulos, agradezco nuevamente a todas las autoridades de la universidad y a Chantal Mouffe por estar aquí presente con nosotras. Muchas gracias. Bueno, si me excusan porque yo soy un poquito maniática, me gusta hablar parada y poder mirarlos, no tienes que estar así. Así que voy a, en realidad en general me gusta en abril, pero como no hay, me lo voy a fabricar. Acá, vamos a, a ver. Bueno, sí, más o menos así. Me gusta poder mirarlos, no tener un mirar a mi papel. Bueno, los preparativos están terminados, entonces ahora puedo empezar. Bueno, es realmente un placer para mí estar acá con ustedes y agradezco mucho la Cátedra Sepúlveda, el Instituto de Estética de haberme invitado. Y bueno, como ya se mencionó, si puedo estar acá con ustedes hoy es gracias a la invitación de la Universidad de Valparaíso, que para un evento que para mí era muy importante, un evento de homenaje póstumo a mi marido, Ernesto Laclau, al cual ya se ha hecho referencia, que el libro importante que escribimos los dos. Entonces, bueno, desgraciadamente, bueno, tuve un problema, pero les digo claramente, hubo una dramatización, yo no tuve ningún infarto, ¿no? Una infección, pero bueno, así que estoy restablecida y por eso y para mí es muy importante aceptar la invitación de la universidad acá, pero bueno, realmente no estaría en Chile si no hubiera sido gracias a la invitación de la Universidad de Valparaíso. No vine especialmente para el evento para Ernesto Laclau. Pero entonces, como estaba en Chile, bueno, Luciana Caraya me propuso de hablar acá y para mí realmente era un placer de poder tener la posibilidad de participar en la Cátedra Sepúlveda. Entonces, quiero dejar bien claro en qué condiciones estoy acá. Bueno, entonces el título de mi charla es Afectos, Política Agonista y Prácticas Artísticas. Bueno, debo decir que las reflexiones sobre el papel de los afectos en política ha sido desde mucho tiempo al centro de mis trabajos. En realidad, a veces me pregunto, bueno, pero estoy repitiendo la misma cosa porque es una especie de obsesión mía, ¿no? El papel de los afectos, y yo voy, digamos, desarrollando eso en distintos campos. Pero, y lo que voy a hacer es presentarles algunas ideas al respecto, con consideración especial en las prácticas artísticas, porque evidentemente, puesto que es un instituto de estética, me parece importante adaptar, ¿no?, mi reflexión a lo que les interesa acá particularmente. Una de mis críticas principales a las teorías democrático-liberales es su incapacidad para reconocer esa dimensión afectiva, incapacidad
a la que considero la consecuencia de su percepción del individuo, al que presentan como actuando en el campo de la política, impulsado o bien por la búsqueda de sus propios intereses. Hay un modelo de democracia, digamos, que para lo que motiva a los individuos es la búsqueda de sus intereses, o otra perspectiva que es, dicen, no, en realidad lo que lleva a la gente a actuar en la política es en realidad motivaciones morales. Pero hay dos modelos de la política, ¿no? Modelo, digamos, lo que llama agregativo, y un motivo más bien deliberativo. Bueno, yo creo que eso impide a plantear una de las cuestiones que para mí son esenciales para la política. ¿Cómo se crean las formas colectivas de identificación? ¿Y cuál es el rol desempeñado por los afectos en ese proceso de formas colectivas de identificación? Esto es lo que pretende abordar la reflexión en torno a las pasiones que estoy llevando a cabo a través de varios de mis libros. Después de haber presentado esa reflexión sobre el papel de las pasiones, voy entonces a examinar el papel que puedan jugar las prácticas artísticas en la movilización de los afectos, ¿no? Porque para mí la política tiene que ver con la movilización de los afectos, y yo estoy absolutamente convencida que las prácticas artísticas son muy importantes en ese campo. A veces se me ha preguntado, porque bueno, yo hablo mucho de política de pasiones, en verdad, ¿cómo se llama eso? Supongo que acá es la misma cosa. Cuando uno, como profesora, su primera profesora de lecture, uno tiene que hacer, la mía se llamaba prácticamente política y pasiones, ¿no? Así que y eso hace más de 10 años, así que por eso les digo, es una especie de reflexión que para mí siempre ha sido muy importante. Y entonces me ha preguntado a menudo, ¿por qué habla de pasiones para referirse a los afectos? ¿Por qué no utiliza más bien la noción más común de emociones? Me han dicho eso muchas veces. De hecho, desde la perspectiva que defiendo, yo creo que resulta esencial establecer una distinción entre pasiones y emociones. Mi reflexión ha sido elaborada en relación al ámbito político, y uno de los principios centrales de la política es que estamos tratando siempre con identidades colectivas. Para mí es central. Una perspectiva estrictamente individualista no puede entender la política. Las políticas son identidades colectivas. Y me parece que el término emociones no es apropiado en ese campo, ya que las emociones generalmente son vinculadas a los individuos. Sin duda, las pasiones también pueden ser de naturaleza individual, pero he decidido utilizar ese término de pasiones en vez de emociones, porque me permite destacar la dimensión de conflicto y sugerir una confrontación entre identidades políticas que son siempre identidades colectivas. Dos aspectos que yo considero constitutivos de la política. Por pasiones, entonces yo lo que designo es un cierto tipo de afectos comunes, a saber, esos afectos que son movilizados en el campo político, en la constitución de forma de identificación nosotros, ellos. Bueno, no voy a entrar en eso acá, pero los que conocen un poquito mi trabajo sabrán que una de las tesis principales de mi trabajo es que la política tiene que ver con la construcción de un nosotros y de un ellos. Para mí es absolutamente fundamental eso. Y me parece que justamente los afectos comunes son absolutamente centrales en la creación de los nosotros ellos. Mi objetivo, en realidad, a través de esa reflexión, es desafiar la visión racionalista e individualista que es dominante en la teoría política democrática. Quiero destacar el carácter colectivo y partisano de la actividad política. Y
pone de manifiesto el papel crucial desempeñado por los afectos en la construcción de las identidades políticas, ¿no? Eso está al centro de mi reflexión. Bueno, para comprender lo que entiendo por pasiones y su rol en la política, es necesario estar familiarizado con el marco teórico en el que se basa mi enfoque. Por lo que voy a comenzar esbozando las líneas principales de mi concepción de lo político. He sugerido establecer una distinción entre lo político, que está vinculado a la dimensión de antagonismo, la dimensión que es presente en las sociedades humanas, un antagonismo que puede surgir dentro de una gran variedad de relaciones sociales, eso lo llamo lo político, y la política que procura establecer un orden, organizar la coexistencia humana, pero bajo condiciones que son signadas por lo político, por la dimensión de antagonismo, razón por la cual la política es siempre conflictiva. Podemos encontrar esta distinción entre lo político y la política en otras teorías. Yo no pretendo para nada que yo soy la primera en hacer esa distinción, pero no siempre con el mismo significado. Y eso en realidad puede llegar a ciertas confusiones, porque uno dice lo político, la política, pero se refiere a cosas distintas. Entonces, necesito justamente explicar un poquito más ese aspecto. De hecho, podemos distinguir dos modos opuestos de caracterizar lo político. Están aquellos para quienes lo político se refiere a un espacio de libertad, de acción común. Bueno, eso es una concepción, digamos, la concepción dominante, ¿no?, de la política, y seguramente en la teoría liberal. Y otros, en realidad, conciben lo político como un sitio de conflicto y antagonismo. La primera versión, realmente lo ideal va a ser, el objetivo de la democracia es establecer un consenso completamente inclusivo, ¿no?, la concepción asociativa de lo político, y la otra es decir, no, ese consenso absolutamente inclusivo no es posible, porque habrá siempre antagonismos. La política es un sitio de conflictos. Si hay política es porque hay conflicto. Bueno, yo sé que hay otras visiones, ¿no? Simplemente les quiero decir a partir de donde hablo yo, mi concepción. Entonces, por eso es muy importante ver esa distinción entre lo político y la política. La tesis que yo defiendo plantea que es solo cuando se reconoce el carácter ineradicable de la división. Eso quiere, la sociedad es dividida necesariamente. Bueno, eso es una idea que viene desde Maquiavelo, ¿no? Pero que tiene toda una trayectoria a través de la filosofía política. La sociedad es dividida. Entonces, es únicamente uno cuando reconoce eso, carácter ineradicable de la división, y la posibilidad siempre presente del antagonismo, es solamente en esas condiciones que uno puede pensar de una manera propiamente política y encarar el desafío que presenta la política democrática. Yo creo que uno no puede realmente entender qué es el desafío de la política democrática si uno no parte del hecho que la sociedad es dividida, que siempre hay la posibilidad de antagonismo. Tener en cuenta la dimensión de lo político significa reconocer la existencia de conflictos que no pueden tener una solución racional. Eso es en realidad lo que se llama antagonismo. Antagonismo no es cualquier tipo de conflicto. Todos los conflictos no son antagónicos, pero hay cierto tipo de conflictos que son antagónicos porque no pueden tener una solución racional. Y esos son los conflictos que son propiamente políticos. ¿Por qué será eso? Porque hay ciertos conflictos, ciertas decisiones que requieren una elección entre alternativas que son
indecidible desde un punto de vista racional. Bueno, hay toda una corriente de la filosofía que es siempre posible encontrar, digamos, un acuerdo racional. Bueno, se trata de buscar los procedimientos adecuados, de sentarse a discutir y uno va a llegar, no, mi posición es, hay conflictos que nunca van a poder encontrar una solución racional. Y eso es lo que se llama la política. La vida política nunca va a poder deshacerse del antagonismo, ya que tiene que ver con la acción pública y la formación de identidades colectivas. Como ya lo dije antes, busca constituir un nosotros en un contexto de diversidad y de conflicto. No obstante, a fin de constituir un nosotros, este debe ser distinguido de un ellos. Eso es una de las tesis principales al mundo de mi trabajo. Y siempre existe la posibilidad de que bajo determinadas condiciones, eso no es necesariamente el caso, pero la posibilidad siempre presente de que ese nosotros, ellos, adopte la forma de una confrontación antagónica sobre el modelo amigo-enemigo. Porque, bueno, nosotros, ellos, puede ser simplemente una diferencia, no implica que haya un antagonismo. Lo que estoy diciendo es que siempre existe la posibilidad que en ciertas circunstancias esas diferencias se van a transformar en un antagonismo, una relación de tipo amigo-enemigo. No tenemos tiempo acá, pero le podría dar muchos ejemplos. Bueno, rápidamente tal vez, por ejemplo, me pareció muy interesante, yo estaba dando clases en ese momento en Cornell en realidad, y tenía estudiantes, pues estábamos tratando de entender lo que pasaba en la Unión Soviética, perdón, en la Yugoslavia. ¿Se recuerdan? Bueno, ustedes tal vez, ¿no? Algunos jóvenes que cuando se empezó a desbaratar la Yugoslavia, ¿no? Uno tenía, durante mucho tiempo, estaban los eslovenos, estaban los serbios, los croatas, ¿no? Claro que había diferencias, pero no había una relación antagónica entre ellos. Pero en ciertas circunstancias, bueno, uno puede ver el momento en el cual la muerte de Tito, la venida al poder de Milosevic, que entonces ya transformó las relaciones. Entonces empezaron los que habían sido vecinos, que habían vivido perfectamente sin confrontación grandes, se van a ver, el otro, mi vecino, me quiere destruirme. Y entonces, bueno, ustedes, bueno, los más, no los super jóvenes, se dan cuenta de que fue el momento en el cual empezó la guerra y empezaron a matarse los vecinos que habían vivido durante mucho tiempo juntos. Eso les demuestra que no había necesariamente un antagonismo, pero en ciertas circunstancias emerge el antagonismo, ¿no? Y eso lo que quiero decir es una posibilidad que uno no hay manera de eliminar. No es posible crear situaciones. Uno puede tratar de crear situaciones que van a impedir que se manifieste eso, pero decir que se va a erradicar el antagonismo, la posibilidad del antagonismo es una cosa imposible. Eso para mí es absolutamente central. Y por ese motivo es que yo he sostenido que la cuestión crucial para la política democrática no es alcanzar un consenso sin exclusión. Eso es imposible, porque eso equivaldría a crear un nosotros sin un respectivo ellos. Y eso, bueno, acá se podría desarrollar mucho, pero Saussure y la concepción de que identidades diferentes es muy importante. Es decir, que uno realmente, una identidad siempre necesita de un otro para poder tener una cierta, digamos, identidad, ¿no? Eso me parece realmente importante. Entonces, bueno, un consenso sin exclusión, nosotros que no tenga un ellos, es una cosa que es conceptualmente imposible.
Entonces, el objetivo de la democracia no puede ser tratar lo que hay que hacer es construir esa discriminación nosotros, ellos, que siempre va de tal manera que sea compatible con las instituciones democráticas. ¿No? Eso para mí es lo central. Y eso es algo que la teoría liberal no es capaz de entender, tiene que eludir, diría yo, debido al modo inadecuado en el cual concibe el pluralismo. Aunque reconoce que vivimos en un mundo en que coexisten una multiplicidad de perspectivas y valores y que resulta imposible, pero ellos creen que es por razones empíricas, porque no hay suficientes horas en años. No, conceptualmente dicen, debería ser posible, pero nuestras limitaciones humanas hacen que no tenemos, digamos, la posibilidad de realmente poner compaginar todas esas visiones. Es una visión del pluralismo que dice, bueno, si alguien del punto de vista de Sirius, ¿no? que ve el mundo, ve todos esos distintos valores y en realidad es una persona que nosotros que estamos en ese mundo no podemos ver que eso en realidad constituye un conjunto armonioso. Pero del exterior uno puede ver que sí, bueno, puedo imaginar que sí, pero en realidad eso no es nunca posible. Entonces, me parece que allá es donde la razón por la cual el pensamiento liberal no es capaz de dar cuenta de la naturaleza necesariamente conflictiva del pluralismo. Es una idea de el pluralismo sí puede llegar a la armonía, ¿no? Mientras que yo defiendo una posición del pluralismo más bien de la línea de Max Weber, el politeísmo de los dioses, o de Nietzsche, hay toda una corriente de pensamiento, ¿no? que va en el sentido de decir el pluralismo es necesariamente conflictivo, mientras que la tradición liberal dice no, el pluralismo de varias maneras de ponernos todos de acuerdo. Bueno, para mí es muy importante ver que el pluralismo, si uno acepta el pluralismo, tiene que aceptar que siempre habrá posibilidad de antagonismos y entonces ver justamente cómo uno va a organizar la sociedad de tal manera de que no explote eso, porque eso evidentemente puede llevar a la guerra civil, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Sí, para mí es imposible reconciliar todos los puntos de vista, es imposible, porque eso lleva a negar lo político en su dimensión antagonista. Los pluralistas liberales reconocen que en la democracia el demos ya no puede ser considerado como uno, ¿no? Eso es una cosa que dentro del pluralismo liberal es bastante aceptada, pero ellos lo consideran como múltiple, una multiplicidad, mientras que a partir de la posición que yo defiendo, el demos tiene que ser considerado como dividido. Una cuestión es decir, dividido, hay una frontera, no puede haber antagonismo. Y múltiple, bueno, finalmente hay siempre manera de reconciliar los puntos. Esos son dos visiones de la democracia que son muy distintas. Bueno, eso entonces es el primer aspecto de mi reflexión, que es la ineradicabilidad del antagonismo. Pero para comprender de manera adecuada la naturaleza de la lucha política, también resulta necesario introducir la categoría de hegemonía. Entender lo político como la posibilidad siempre presente del antagonismo supone reconocer la indecidibilidad que impregna todo orden y la ausencia de un fundamento final. Desde el punto de vista filosófico, la categoría de hegemonía se refiere precisamente a esa dimensión, ya que indica que toda sociedad es el producto de prácticas que van a tratar de instituir un orden. Bueno, eso es la política,
un orden, pero en un contexto que es siempre un contexto de contingencia. Lo social está constituido por prácticas sociales sedimentadas, es decir, prácticas que ocultan los actos originarios de su institución política contingente y que parecen proceder de un orden natural, pero no hay ningún orden natural. Siempre es, digamos, prácticas hegemónicas que van a tratar de organizar la sociedad de una manera específica. Esta perspectiva que yo defiendo acá revela que todo orden es el resultado de la articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. Todo orden se establece mediante la exclusión de otras posibilidades. Es decir, que siempre es la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. De allá su carácter político. Un poco lo político tiene que ver justamente con relaciones de poder. Bueno, esas son las ideas que defendimos con Ernesto Laclau en Hegemonía y Estrategia Socialista. Después de haber escrito Hegemonía y Estrategia Socialista, al examinar la discusión entre teóricos democrático-liberales, yo noté las limitaciones de la interpretación consensual de la democracia. Y tomé conciencia de que ni los modelos agregativos ni los deliberativos nos permitían concebir la posibilidad de una política hegemónica. Para dar cuenta de la ineradicabilidad del antagonismo y de la naturaleza hegemónica de la política, se necesitaba un enfoque diferente. Entonces, me planteé en los libros posteriores una serie de cuestiones. Por ejemplo, las siguientes. ¿Cómo concebir a la democracia en el marco de nuestro enfoque hegemónico? ¿Cómo podría un orden hegemónico aceptar y manejar la existencia de conflictos que no tienen una solución racional? ¿Cómo imaginar la democracia de un modo que permita en su seno una confrontación entre proyectos hegemónicos opuestos? Mi respuesta a esos interrogantes es el modelo agonista de la democracia que yo desarrollé en varios de mis libros. Y considero de que ese modelo agonista ofrece el marco analítico que es necesario para visualizar la posibilidad de una confrontación democrática entre proyectos hegemónicos. Eso es muy importante, aceptar, bueno, uno, vamos a tener una confrontación, digamos, que es una confrontación de proyectos hegemónicos, pero, digamos, una confrontación democrática. Bueno, mi respuesta es la siguiente, rápidamente, ¿no? De acuerdo al modelo agonista, concebir la democracia pluralista de una manera que no niegue la dimensión antagónica supone concebir dos modos posibles de esa manifestación de la dimensión antagónica. Sea una confrontación de tipo amigo-enemigo o una confrontación entre adversarios. Es esa última la que yo he propuesto llamar agonista. La confrontación agonista difiere de la confrontación antagónica no porque admite un posible consenso. En ninguno de los dos casos se piensa la posibilidad del consenso. Sino porque el oponente en la confrontación, digamos, agonista, no va a ser considerado como un enemigo que hay que destruir. Eso es la confrontación antagónica, es la relación amigo-enemigo, el oponente hay que destruirlo. Bueno, evidentemente eso no es compatible con una política democrática, ¿no? Pero mucha gente, bueno, más entre otros, piensa, bueno, que entonces hay que, si uno quiere defender la democracia, hay que poner en cuestión la idea misma de que el antagonismo es ineradicable. Bueno, yo al contrario afirmo que hay manera, sin poner en cuestión la existencia del antagonismo, de imaginar cómo se puede poner en escena, digamos, esa confrontación de una manera que no va a llegar
a una lucha amigo-enemigo, y últimamente a la guerra civil, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo llamo la diferencia entre, digamos, un adversario y un enemigo es que con el enemigo uno no acepta ningún marco simbólico común, ¿no? Hay que destruirlo. En el caso del adversario, a pesar de que uno sabe que uno no va a poder ponerse de acuerdo nunca, pero respeta el punto de vista de los otros. ¿Sí? Y va a tratar justamente de encontrar las instituciones que permiten, digamos, de alguna manera, una convivencia a sabiendas de que va a haber un momento en el cual no vale la pena tratar de buscar un acuerdo racional, porque eso no se puede dar. Entonces, digamos, en el caso de la lucha agonista, las ideas del adversario van a ser combatidas enérgicamente, pero lo que no va a ser nunca cuestionado es su derecho a defender sus ideas. La distinción entre antagonismo, entonces, insisto, que es una relación amigo-enemigo, y agonismo, relación entre adversarios, permite entender de que, contrario a lo que creen muchos liberales, no es necesario negar la ineradicabilidad del antagonismo a fin de concebir la posibilidad de un establecimiento democrático. De hecho, yo defiendo la idea de que la confrontación agonista, lejos de representar un peligro para la democracia, es en realidad la condición misma de su existencia. Sin duda, la democracia no puede sobrevivir sin ciertas formas de consenso, ¿no? Formas de consenso vinculadas tanto a la lealtad, a lo que llaman los valores ético-políticos, que constituyen los principios de legitimidad de la democracia. Y también las instituciones en las cuales no se van a escribir, pero también debe permitir la expresión agonista del conflicto, que requiere que los ciudadanos tengan la posibilidad genuina de elegir entre alternativas reales. ¿No? O sea, para mí la democracia tiene que ver esa dimensión que se llama soberanía popular. Es un concepto complicado, pero eso quiere decir que, bueno, que los ciudadanos tienen una voz, tienen la posibilidad de expresarse, y para eso se necesita justamente que tengan la posibilidad de escoger entre proyectos distintos. Y para una democracia que no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de escoger, bueno, eso para mí no es una democracia. Por eso es que digo, la democracia para mí tiene que ser agonista. Lo que está en juego en la lucha agonista es la configuración de las relaciones de poder que estructuran un orden social. El tipo de hegemonía que construyen constituye una confrontación entre proyectos hegemónicos que nunca, insisto sobre eso, van a poder ser reconciliados de manera racional. La dimensión antagónica está, por lo tanto, siempre presente, pero se establece por medio de una confrontación cuyos procedimientos son aceptados por los adversarios. Eso me parece crucial para una política democrática. Y a diferencia de los modelos liberales, esta perspectiva agonista que defiendo reconoce que todo orden social es instituido políticamente y que el terreno en el cual ocurren las intervenciones hegemónicas nunca es un terreno neutral, ya que siempre es el producto de prácticas hegemónicas previas. Concibe la esfera pública como un campo de batalla en el cual los proyectos hegemónicos se van a enfrentar sin ninguna posibilidad de reconciliación final. Algo que resulta central en esta perspectiva es la afirmación según la cual lo que está en juego en la política es la constitución de identidades políticas, insisto, identidades colectivas siempre, en la forma de una discriminación nosotros, ellos, y que eso es un
un aspecto que voy a desarrollar ahora, eso implica siempre un investimiento afectivo en la construcción de nosotros ellos. Bueno, entonces, después de ese cuadro teórico general, estoy en condiciones de examinar el rol de lo que llamamos las pasiones en el campo de la política. ¿Por qué este reconocimiento de las pasiones encendidas, insisto, en el sentido en el cual acabo de señalar, resulta importante para el modelo agonista de la democracia? El hecho de destacar el rol de las pasiones, sin duda será apretado bajo el argumento, eso lo he oído tantas veces, esas pasiones pueden ser movilizadas en formas que socavan las instituciones democráticas. Entonces hay que más bien dejarlas, eliminarlas de la política. Esto es claramente, creo, el temor que lleva a muchos teóricos a excluir la política. Diciendo, la política democrática no debe tener ningún lugar para las pasiones. No, como lo he señalado repetidamente, eso es un punto de vista muy peligroso, ya que negarse a ofrecer canales democráticos para la expresión de los afectos colectivos prepara el terreno para la movilización de esos afectos en formas antagónicas. Yo tengo toda una reflexión, mostrar como en realidad muchas de las formas de desarrollo de la nueva derecha, las formas, digamos, populismo de derecha, son la consecuencia de la incapacidad, digamos, de expresar esos puntos de vista al interior, ¿no?, de la política democrática. Por tanto, para una política agonista, resulta vital concebir las condiciones bajo las cuales pueden generarse afectos comunes orientados a la creación de un nosotros diferente. Bueno, por supuesto, estoy consciente que el término pasión tiene generalmente una connotación negativa, ya que está percibido por muchos individualistas liberales como referido a unos afectos de una naturaleza irracional, indeseable. Pero es precisamente la visión que yo quiero poner en cuestión. Para empezar, el estudio de las pasiones fue central en las relaciones de los filósofos del siglo XVII como Hobbes, Descartes, Spinoza o Pascal. Y es solo más tarde, luego de haber sido desplazado por el racionalismo de la Ilustración, que el término pasión ha adquirido una connotación negativa. Y en realidad tuvo que esperar mucho tiempo a Freud y al desarrollo del psicoanálisis para resucitar y reformular los temas que habían sido explorados por los teóricos de las pasiones de los comienzos de la era moderna. Entre esos teóricos, como lo mostraré en un momento, hay un autor que es particularmente relevante, es Spinoza. Y las afinidades entre la noción de conato en Spinoza y la noción de libido en Freud han sido señaladas con frecuencia. Es ahí mostrar cómo el psicoanálisis reanuda con toda una reflexión filosófica de la edad moderna. Para imaginar la creación de nuevas identidades colectivas, el psicoanálisis nos brinda importantes ideas que resultan políticamente fructíferas mediante su articulación con la perspectiva hegemónico-discursiva que hemos desarrollado en Hegemonía y Estrategia Socialista. Freud puso de relieve el papel crucial desempeñado por los lazos libidinales afectivos en los procesos de identificación colectiva. Como señala Freud en el Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la masa se mantiene cohesionada en virtud de algún poder. ¿Y a qué poder podría ascribirse ese logo más que a Eros, que lo cohesiona todo en el mundo? En tanto, los afectos son concebidos para Freud como maleables y susceptibles de ser orientados en direcciones diferentes, la tarea de una política agonista de tipo contrahegemónico va a ser fomentar los apegos afectivos libidinales
que van a contribuir a la desarticulación del orden hegemónico existente, ¿no? Evidentemente acá el problema que me planteo es, bueno, cómo concebir una política contrahegemónica. ¿Cómo se puede llevar eso a cabo? ¿Qué tipo de prácticas puedan contribuir a alcanzar el objetivo? Bueno, no se trata evidentemente de dar una respuesta acá, pero me parece que para plantear ese problema, es lo que quiero subrayar, podemos encontrar una fuente de inspiración en la concepción de los afectos de Spinoza. A saber, una distinción que hace Spinoza entre afección y afección, en latín, ¿no? Y afecto, afectus. Entonces, voy a tratar de explicar esto porque puede ser un poco complejo. Entonces, esta afección son prácticas que nos afectan, ¿no? Y entonces, eso, y afecto, afectus son el efecto que estamos y va a ser muy importante para mi reflexión sobre las prácticas artísticas, eso. Estamos, bueno, una afección es unas prácticas, está escrita, esas prácticas suscitan, digamos, afectos, esos afectos suscitan, digamos, ciertos deseos y eso nos lleva a actuar en una dirección específica. Los cuerpos, para Spinoza, tienen la capacidad de ser afectados. Y desde su perspectiva, una afección es el estado de un cuerpo en la medida en la cual está sujeto a la acción de otro cuerpo. Cuando es afectado por algo externo, el conatus, les recuerdo que para Spinoza el conatus es el esfuerzo general para perseverar en nuestra existencia, va a experimentar afectos que lo van a llevar a desear algo y a actuar en consecuencia. Spinoza, como Freud, más tarde considera que es el deseo lo que mueve a los seres humanos a actuar. Y observa que lo que les hace actuar en una dirección y no en otra son los afectos. Bueno, yo considero que esa dinámica afectus, resulta muy útil para concebir el proceso de producción de los afectos comunes. Y sugiero emplear esa dinámica para examinar los modos de transformación de la dirección de las identidades políticas, concibiendo a las afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y lo afectivo se van a articular en prácticas específicas. Quiero destacar acá, porque bueno, a la lectura de hegemonía hubo mucho misunderstanding. Nosotros hablamos de una teoría del discurso, ¿no? Por discurso no me estoy refiriendo a una práctica relacionada exclusivamente con el habla o la escritura, sino a una práctica significante en la cual el significado y la acción nunca pueden ser separados. Que no es una, porque hemos sido, la concepción idealista del discurso, no, que el discurso son prácticas materiales, es muy importante reconocer eso. No se puede separar la práctica del significado. Es mediante su inserción en prácticas significantes discursivas que los agentes sociales pueden adquirir formas de subjetividad. Y esas prácticas significantes pueden ser de naturaleza variada, corporal o de otro tipo. Lo que sugiero es concebir esas inscripciones discursivo-afectivas como brindando las afecciones que van a dar lugar a los afectos, los cuales van a estimular el deseo y entonces conducir acciones específicas, combinando de esta manera el reconocimiento de que los afectos y el deseo desempeñan un papel crucial en la constitución de la subjetividad, con la afirmación que constituyen las fuerzas motrices de la acción política. Eso obviamente para mí es fundamental. Los afectos son las fuerzas motrices de la acción política.
Bueno, ahora entonces quiero poner eso en relación con la cosa de las prácticas artísticas. Pero antes de abordar la cuestión de las prácticas artísticas, quiero recordar que conforme al planteamiento que yo propongo, no se debe ver la relación entre arte y política como dos esferas constituidas por separado. El arte y por otro lado, digamos, la política. Y entre lo cual sería necesario establecer una relación. En lo político hay una dimensión estética y en el arte hay una dimensión política. Esa es la razón por la cual he sostenido que no es útil hacer una distinción que se hace muchas veces entre arte político, como si hubiera un arte que es supuestamente no político, ¿no? Y para mí, todo arte tiene una dimensión política. Entonces, si uno habla de arte político, así es. Bueno, entonces hay arte que no es político. No, yo creo que. Entonces, por eso es que yo he propuesto, en vez de hablar de arte político, hablar de arte crítico, ¿no? Porque hay arte que es político, pero que no es crítico. Eso me parece, eso es una discusión que hay mucho en el campo. La gente que quiere arte político. Bueno, pero todo arte tiene una dimensión política. Lo que pasa es que hay unos que son una política progresista y otros no, más bien de conservación del orden establecido. Desde el punto de vista de la teoría de la hegemonía, la teoría que defiendo, las prácticas artísticas desempeñan un papel en la constitución y el mantenimiento de un orden simbólico dado o en su impugnación. Entonces, contribuye a reproducir el orden simbólico o a impugnarlo. Y eso es la razón por la cual el arte tiene necesariamente una dimensión política. La política, por su parte, se refiere a la ordenación simbólica de las relaciones sociales, lo que el filósofo francés Claude Lefort llama la mise en scène, la mise en forme de la coexistencia humana. Y en eso radica, entonces, su dimensión estética. Y por eso insisto que no se puede separar realmente. Hay una dimensión estética, la política, y la dimensión política en el arte. En varios textos he mostrado la relevancia de la concepción hegemónica de la política para la esfera de las prácticas artísticas. Esa concepción revela que la participación en prácticas artísticas puede dar lugar a nuevas formas de subjetividad y que constituye un terreno importante para la construcción de entidades políticas. Al poner en evidencia el carácter discursivo de lo social, esa concepción revela como lo que entendemos por nuestro mundo siempre es el resultado de una hegemonía determinada. Eso quiere decir que lo que vemos como natural, lo que constituye lo que Antonio Gramsci llamaba el sentido común, es siempre construido, no es nunca natural, es el construido a través de una serie de prácticas hegemónicas. Esas prácticas no tienen lugar solamente en las instituciones políticas tradicionales. Esas prácticas también, es decir, tienen lugar en una multiplicidad de lugares que conforman lo que Gramsci llama la sociedad civil. Para Gramsci es en la sociedad civil donde una concepción particular del mundo está establecida, junto con el sentido común que constituye, el sentido común que consiste en la concepción específica de la realidad. En otro momento, lo que es posible, lo que podemos esperar, pero eso siempre es el resultado, no es una cosa natural, es el resultado de prácticas hegemónicas, es la manera como el mundo está construido, y nuestra subjetividad está evidentemente creada a partir de eso. Para Gramsci, justamente, es en lo que él llama la sociedad civil, que una concepción particular del mundo está establecida junto con el sentido común que
lo acompaña. Y eso, como lo decía, nos indica lo que uno puede esperar, lo que es posible, lo que es positivo, lo que es negativo. Gramsci insiste repetidamente sobre la centralidad de las prácticas culturales y artísticas en la formación y la difusión del sentido común. Dice que, bueno, para él, la gran parte de la subjetividad está creada a través de esas prácticas. Es ese marco que permite entender el papel decisivo que pueden jugar las prácticas culturales y artísticas en la lucha hegemónica, ¿no? La lucha para transformar el sentido común. Lo que está en juego en esa lucha es la transformación del sentido común, visto como el terreno donde se está construyendo formas específicas de subjetividad. Porque en la política es muy importante darse cuenta, si uno va a querer crear nuevas formas de subjetividad, hay que transformar el sentido común. En el presente contexto, ¿no? Porque bueno, he escrito bastante sobre eso, pero yo quiero en realidad acá prolongar esa reflexión sobre el papel de las prácticas artísticas en la construcción del sentido común, mostrando cómo se articula eso con la cuestión de los afectos que acabo de discutir. Como lo hemos visto, para Spinoza es a través de las afecciones que los seres humanos van a experimentar afectos, que los van a llevar a desear algo y a actuar en consecuencia. Y les he sugerido considerar esas afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y lo afectivo se articulan en prácticas específicas. Ahora bien, está claro que esas prácticas pueden ser de diversas naturalezas y que dentro de ellas se encuentran las prácticas artísticas. Por lo tanto, podemos concebir las prácticas artísticas como formas de afecciones, en el sentido de Spinoza, que producen en los que están afectados por ellas determinados afectos y que esos van a suscitar deseos de actuar en ciertas maneras. Porque espero que usted entienda el impacto de eso. Es decir, que a través de prácticas artísticas uno realmente puede, eso crea afecciones que van a suscitar ciertas formas de deseo y llevar a la gente a actuar de manera específica. Que me parece absolutamente para mí fundamental eso. Como ven, encontramos de nuevo el punto hecho anteriormente respecto del papel de las prácticas artísticas y culturales en la formación del sentido común, pero esta vez con un énfasis diferente. Por cierto, ahora se hace hincapié sobre el hecho, y, bueno, y acá es un punto que puede ser, para ustedes puede ser controvertido, pero para mí es importante. Se hace hincapié sobre el hecho que es a través de la movilización de los afectos que las prácticas artísticas contribuyen a la construcción de nuevas subjetividades. Además de mostrar la importancia de las prácticas artísticas como lugar de construcción de identidades, se revela que es a través de la fuerza afectiva de esas prácticas artísticas que se puede activar la dimensión subjetiva. Para mí es realmente muy importante si uno quiere entender la fuerza de las prácticas artísticas, porque van realmente, es su fuerza afectiva que va a activar la dimensión subjetiva. Ese punto me parece importante porque eso es lo que distingue mi abordaje de las concepciones, son bastante comunes, que presentan el efecto de las prácticas artísticas como siendo situado principalmente al nivel cognitivo. Y hay toda una tendencia ligada en gran parte a cierta concepción del arte conceptual, por ejemplo, ¿no? que
yo no soy nada de Leuciana, pero estoy de acuerdo con Gilles Deleuze y Guattari en su libro, que es La filosofía, donde son muy críticos del arte conceptual. Dicen, no, el arte tiene que ver con sensaciones, no con conceptos, ¿no? Porque hubo todo un momento de la gran modo del arte conceptual, decir, no, es que las prácticas artísticas tienen que manejar conceptos. No, yo creo realmente me parece que eso es libro. Entonces, eso distingue precisamente mi concepción de esa tendencia. También lo distingue de otra corriente que se ha llamado post-hegemónica, que postula una relación directa entre los afectos y la transformación de la subjetividad, excluyendo todo elemento conceptual discursivo. ¿No? Por ejemplo, es la posición que uno encuentra en varios autores de la llamado giro afectivo. Por ejemplo, particularmente los que siguen los análisis de Brian Massumi o en la escuela neuropolítica. Es decir, ustedes ven acá la diferencia, ¿no? Para unos es, no, el arte es únicamente conceptos. El otro dice, no, el concepto no tiene nada que ver, tiene que ser únicamente una dirección de expresión, digamos, que la neuropolítica está bien, ¿no? Directamente con bueno, no sé qué términos utilizar acá, pero según la perspectiva que yo propongo, hay que visualizar las prácticas artísticas como una imbricación de elementos discursivos y afectivos. Para que se produzca una transformación de la subjetividad, no basta dirigirse al entendimiento a través de las ideas. Para que esas ideas adquieran fuerza, tengan, digamos, impacto, es necesario que haya paso a través de los afectos, de tal manera de que esas ideas se van a cristalizar en deseos. Acá hay un caso interesante. Hay una reflexión de un teórico francés que se llama François Regnault, que ha escrito mucho sobre cuestión de teatro particularmente, y utilizando categorías psicoanalíticas. Él habla, por ejemplo, de transfer teatral, para referirse a la modificación de las estructuras. Acá estoy perdiendo perdón, sí, para referirse a la transformación de las subjetivas producidas por las prácticas artísticas, ¿no? Las prácticas artísticas producen prácticas, transformaciones subjetivas. Y por eso es que, utilizando categorías psicoanalíticas, François habla de transfer teatral. Bueno, concebir las prácticas artísticas como, perdón, concebir, bueno, perdón, no, acá me falta una frase. Creo que se puede ampliar esa reflexión de François Regnault del transfer teatral para indicar transformaciones subjetivas producidas por otras prácticas artísticas, no solamente por el teatro. Me parece que es una reflexión que es positiva para otras prácticas artísticas. Concebir las prácticas artísticas como procurando un cierto tipo de afecciones que van a producir modificaciones en la estructura subjetiva, nos permite, me parece a mí, entender de qué manera esas prácticas pueden permitir la formación de identificaciones que van a llevar a poner en cuestión la hegemonía dominante. A mí me parece en función de una política contrahegemónica, pero bueno, ¿cómo
¿Cuáles son las prácticas que van a permitir justamente poner en cuestión esa ideología? Creo que para todos los que trabajan en el campo cultural y artístico y que quieren intervenir de manera crítica, considero que esa perspectiva tiene consecuencias decisivas para poder vislumbrar su práctica de forma adecuada. Cuando se reconoce que lo importante es actuar sobre los afectos, no se puede privilegiar la dimensión cognitivo-conceptual. Me parece que yo encuentro criticar cierta corriente, digamos, de arte, no, que si no, es lo cognitivo que es fundamental. No se puede privilegiar la dimensión cognitivo-conceptual. No se trata de producir conceptos, sino sensaciones afectivas. Y no hay que dirigirse principalmente al entendimiento. Eso significa también que, contrariamente a una concepción bastante difundida, el objetivo de la crítica no puede ser visto en términos de identificación, como si fuera suficiente liberar a los individuos de su supuesta falsa conciencia para revelar una verdadera realidad que esté allá detrás, ¿no? Como si nuevas identidades fueran ya disponibles una vez que sean desplazadas las identidades existentes. Eso es que yo, bueno, eso es un poco al lado, pero me parece que la crítica no puede limitarse al momento deconstructivo, que es necesario procurar otras formas de identificación. Y eso requiere suscitar otros deseos. ¿No? Hay que realmente actuar para crear otros deseos, no simplemente, porque si uno utiliza la perspectiva únicamente racional, bueno, hay que hacer tomar conciencia de la gente de que están en lo falso, no. Por ejemplo, acá podría, bueno, vamos a volver a una reflexión de Spinoza que me parece adecuada en este campo, porque Spinoza decía, por ejemplo, a desplazar un afecto, lo que hay que hacer es construir un afecto más fuerte. Usted ve la diferencia acá, ¿no? Hay unos que dicen, no, la perspectiva de identificación, no hay que liberar a la gente de su falsa conciencia. ¿No? Uno va a hacerles ver tal como son. La manera, bueno, si uno piensa que hay ciertas formas de conciencia, ¿no? Hay que mostrar que la verdadera conciencia, o entonces una tipo de crítica, es lo que llamo una cosa de construcción, simplemente. No, hay que querer una parte de reconstrucción. Entonces dice Spinoza, uno para crear otros afectos, no basta tener una visión crítica de los afectos que uno tiene, sino que hay que construir afectos más fuertes, otros afectos más fuertes. Para mí eso tiene unas consecuencias muy importantes para la política. Realmente que pues, si uno piensa, porque se discute mucho la idea de que uno va a tratar bueno, el sentido común neoliberal, porque evidentemente el neoliberalismo ha establecido un régimen particular de afectos y de deseos. ¿No? Pero entonces la manera de luchar contra eso no es decir, no, mire, está equivocado, porque no, hay que actuar para crear otros afectos, otros deseos, construir algo distinto. Eso me parece que realmente es muy importante si uno va a pensar la política de una manera, digamos, de compromiso contrahegemónico con las instituciones neoliberales. Una tarea importante consiste en cultivar una pluralidad de prácticas destinadas a erosionar los afectos que sostienen la actual hegemonía neoliberal. Pero esas prácticas deben apuntar a promover otros afectos comunes
que van a permitir generar una voluntad colectiva sostenida por afectos comunes orientados hacia la promoción de otras relaciones sociales. Yo creo que eso es absolutamente importante. Es lo que yo entiendo cuando hablo de la movilización de las pasiones. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de movimientos progresistas es que no se dan cuenta de eso. Y yo diría, bueno, acá quiero terminar sobre el punto de vista un poquito más político. El problema es que en general los partidos de derecha entienden eso mucho más. Son mucho más capaces de crear nuevas formas de afectos, porque no tienen esa visión racionalista, en decir, no, hay que mostrar que... No, ellos actúan para crear otros afectos. Eso me parece que es absolutamente fundamental para, si uno va a pensar una política contra la hegemonía. Sí, y bueno, para terminar sobre una puntualidad, la manera de luchar contra los movimientos, digamos, y desgraciadamente están hoy cada vez más, por ejemplo, si uno piensa a Bolsonaro y muchos países, esos movimientos tienen ojo y en el mundo entero, pero no es acusarlos, y efectivamente no, de populismo, condenando sus recursos a los afectos, y es el caso muchas veces, la política democrática tiene que ser basada exclusivamente sobre argumentos racionales. Es necesario eliminar las pasiones de la política. ¿No? Porque bueno, si esa derecha extrema tiene éxito, es porque está movilizando las pasiones, entonces hay que eliminar las pasiones de la política. Yo creo que eso para mí, esa actitud constituye el obstáculo central a la elaboración de una estrategia que permite justamente ver una lucha contra esos movimientos. El objetivo tiene que ser la construcción de lo que puedo llamar otro pueblo, la creación de una voluntad colectiva, de un nosotros, alrededor del cual se van a cristalizar afectos dirigidos a profundizar la democracia, ¿no? Y eso, y insisto que para mí las prácticas artísticas son un campo muy importante para eso, para apoyar justamente la creación de una voluntad colectiva, de un nosotros que esté dirigido a profundizar la democracia. Porque, y termino con Spinoza, como Spinoza lo señalaba, un afecto, y yo hice ya referencia a eso, solo puede ser desplazado por un afecto opuesto, más fuerte que el que se pretende reprimir. No es a través de denunciaciones, de argumentos que uno va a poder transformar, crear otro de nosotros. Es a través de actuar sobre el campo de las pasiones para crear otros deseos, otro régimen. Y yo realmente estoy convencida de que el campo de las prácticas artísticas es un campo muy importante, donde se pone en juego esa construcción de otras formas de afectos y de identidades. Muchas gracias.